El tema de nuestra investigación es el aborto y su penalización en la legislación boliviana. Los integrantes del grupo son Aguirre Velasco Mairelis, Fernández Rosado Alejandra Adriana, Molina Choque Dayan David, Sánchez Ronald César, Torres Méndez Ángeles Amalia y Vilca Toro Ángela Yasmín. Introducción. Bueno, primeramente vamos a dar una breve introducción de nuestro tema. En Bolivia, el aborto es un delito, acto criminalizado cuando se realiza por médicos profesionales, por la misma madre u otra persona. El fundamento para criminalizar esta acción es la protección a la vida en la etapa previa al nacimiento, donde existe una absoluta indefensión ya que el feto en el seno materno no tiene ningún recurso o mecanismo de defensa. En la legislación boliviana protege al ser humano desde el momento de la fecundación y por ello existe la tipificación del aborto, que es cuando se provoca la muerte del feto en el seno materno o su expulsión prematura, ya que la interrupción artificial del desarrollo del óvulo fecundado atenta a la vida humana que está en formación. La punición en nuestro país tiene una postura mixta, adoptando el sistema de indicaciones, ya que se valora una serie de hechos que pueden suscitarse, lo cual deriva en un conflicto de intereses de lo que es la vida del nasciturus y la vida de la madre. En este caso, hay indicaciones terapéuticas, eugenésicas y éticas, que van a privilegiar para determinar la realización o no del aborto que llegará a ser impune. Se despenaliza el aborto consensual con determinados requisitos, por razones terapéuticas, que puede ser cuando la vida o salud de la mujer gestante se encuentra en grave peligro, por razones eugenésicas, cuando existe la probabilidad de que el feto tenga taras físicas o psíquicas, y por última, por razones éticas, que ocurre cuando el embarazo es resultado de un delito contra la libertad sexual. Estas causas de justificación particulares se encuentran referidos y regulados solo por la ley. El tema del aborto siempre será un tema de debate y conmoción social, ya que por una parte se argumenta que se violan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, la libertad a decidir sobre una maternidad deseada y por otro lado la protección de la vida, que aunque no exista una jerarquía lógica, se supone que es el derecho más importante para la ley. Además, la vida que se pretende proteger es la de un ser indefenso e inocente. El tema a debatir en realidad no debería ser la despenalización del aborto, debería centrarse en la sociedad, en trabajar en un plan de prevención para evitar embarazos no deseados, reforzar o introducir una educación sexual en diferentes etapas educativas, mejorar nuestro sistema de salud, agilizar los trámites de adopción. Existen tantos problemas que solucionar en nuestro país, más importantes que dar privilegio al debate si el asesinato del feto debe legalizarse. Porque como bien sabemos pueden existir diferentes argumentos encontrados, pero lo que no se puede evitar ni negar es que la mujer biológicamente es el único ser humano que puede dar vida, por lo cual no debería perder la sensibilidad ni los valores, especialmente con relación al respeto y el valor de la vida humana. Antecedentes. Continuando con los antecedentes, sabemos que el aborto es y siempre fue un tema muy controversial y de mucha polémica, debido a que muchas personas piden la legalización del aborto, mientras otras su penalización a mujeres que recurren a este tipo de prácticas. En los países de América, como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, etc., el aborto es legal siempre y cuando sea durante un cierto periodo de gestación. Por otro lado, en la mayoría de los países de Latinoamérica, África, Medio Oriente, el aborto es ilegal y está penalizado. En Bolivia, desde el año 1973, está prohibido toda forma de aborto, excepto los casos donde la vida de la madre corra peligro o se trate de alguna violación, incesto o estupro. Planteamiento del problema. Partiendo ahora del planteamiento del problema y tomando en cuenta
la sentencia constitucional número 206/2014, donde establece determinadas circunstancias en las cuales el aborto no es punible. Ahora, en base a esto, sectores que están a favor de la legalización del aborto toman en cuenta esa sentencia diciendo de que a partir de la promulgación de la misma, el aborto redujo sus casos y que se tiene que tomar como iniciativa para una posterior legalización del aborto. Es así que, en base a cifras oficiales, no se demuestra que el aborto está reduciendo sus casos, puesto que se presentan más que en décadas anteriores. Es así que para que se legalice el aborto se tiene que tomar en cuenta determinados factores, determinados presupuestos, los cuales entrarían en ese problema para irlo resolviendo. Nosotros, como grupo, queremos demostrar que el aborto no tiene que ser legalizado en la legislación boliviana. Objetivos de la investigación. Objetivo de la investigación. Nuestro objetivo general es demostrar las diferentes razones por las cuales no se debería legalizar el aborto en Bolivia. Como objetivos específicos tenemos, número 1, identificar las principales causas de mortalidad materna. Número 2, determinar si el aborto es un problema de salud pública. 3, determinar las consecuencias posabortivas de las mujeres. Y 4, identificar cuánto le costaría al Estado financiar un aborto gratuito. Y por último, ver qué es lo que establece nuestra legislación acerca del aborto. Preguntas de la investigación. Para el entendimiento del tema a tratar, basamos nuestra investigación en las siguientes preguntas. ¿Cuáles llegarían a ser los riesgos y consecuencias que puede tener el aborto? ¿Será que el aborto es un problema de salud público? ¿Serán suficientes las políticas que toma el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida del nasciturus? ¿Penalizar el aborto podrá evitar que las mujeres aborten? Y por último, ¿cuánto le costaría financiar al Estado si es que se legalizaría el aborto? Hipótesis y variables de la investigación. Pasando a la hipótesis, tenemos, ante la posible legalización del aborto, se llegaría a provocar una gran pérdida económica al Estado y la falta de atención a aquellos sectores vulnerables con enfermedades de base. Debido a esto es que tenemos la variable independiente, que llegaría a ser la legalización del aborto, y la variable dependiente, que sería la pérdida económica al Estado y la falta de atención a aquellos sectores vulnerables con enfermedades de base. Concepto del aborto y el aborto como un problema de salud pública. Bueno, continuando con la explicación, voy a dar un breve concepto del aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, define al aborto como la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio, antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina e independiente. Como otro concepto del aborto tenemos que es la acción provocada e intencionada de extraer al feto de su vientre materno antes de concluida la etapa de gestación, con la intención de que no sobreviva, sea por mecanismos mecánicos, químicos o físicos, con asentimiento de la madre o sin él. Bueno, pasando a otro punto, vamos a hablar el aborto como problema de salud pública. El aborto es un problema de salud pública, de lo cual todos estamos conscientes por sus tasas de mortalidad materna. Sin embargo, no es el principal, ya que tiene un bajo porcentaje con relación a otras enfermedades, como ser las enfermedades cardíacas, del cáncer, que tienen un mayor índice de mortalidad. Como mencionaba, como principal causa de muerte en mujeres en Bolivia, tenemos las enfermedades cardiovasculares, que es un problema de salud pública a causa de su alta prevalencia. En Bolivia, cerca del 25% de todas las causas de muerte de mujeres se deben a esta enfermedad. Y como segunda causa de muerte en las mujeres corresponde al cáncer, con un 22,1%. Y como tercera causa tenemos el aborto, con un 13%.
Esto quiere decir que el aborto es un problema de salud pública, pero no es el principal. Tipos de aborto. Tipos de aborto. Como tipos de aborto tenemos el aborto espontáneo y el aborto provocado. El aborto espontáneo es también conocido como aborto natural. Es la pérdida de un embrión o un feto antes de las 20 semanas de gestación. Después de esta se la considera como muerte fetal. Dentro del aborto espontáneo tenemos el aborto consumado, el aborto incompleto, el aborto inevitable, el aborto infectado y el aborto retenido. Continuando con el tema, hablaremos del aborto provocado. El aborto provocado o inducido son aquellas maniobras practicadas deliberadamente con la intención de interrumpir el embarazo. Estas maniobras pueden ser practicadas por la mujer embarazada o por un tercero. Dentro del aborto tenemos el aborto por envenenamiento salino. Este consiste en extraer un líquido amniótico que al cabo de 12 horas provocará la muerte del feto. También tenemos el aborto por dilatación. Este método es mayormente utilizado por los médicos, tanto para un aborto espontáneo como para un aborto provocado. También podemos hablar del aborto por succión o aspiración. Este método consiste en meter un tubo a la cervix de la mujer y de esta manera extraer el cuerpo del bebé. También mencionamos el aborto por operación. Este método es exactamente igual a una operación de cesárea. Como estas, hay muchas más, pero son una de las más frecuentes prácticas del aborto. La mortalidad materna. Bueno, ahora tomando en cuenta lo que es la mortalidad materna, tenemos que partir de que hay un común denominador que se presenta en diferentes países como también en Bolivia, que no está exento de esto, ya que el común denominador y tomando en base es que estamos en vías de desarrollo, por lo tanto no hay la modernización, no hay la optimización sobre los centros hospitalarios, por lo tanto asimismo no hay el personal, los insumos, los mecanismos que son muy indispensables para atender este tipo de casos y donde se refleja que hay una gran cantidad en las cifras, en los índices muy altos de los que se presenta la mortalidad materna, muertes maternas en nuestro país. Tomando en cuenta lo que es ahora la mortalidad materna y partiendo desde una definición internacional dado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS lo define como la muerte que se da sobre una mujer que está en la etapa de gestación, que está en el momento de parto o 45 días después, pero que tiene que tener como característica indispensable que sea a consecuencia del embarazo. Así que en estos preceptos se tiene que considerar mortalidad materna, todos aquellos que se encuadren dentro de esta definición dado por la OMS. Las cifras en Bolivia son muy altas, no se lo puede discutir, ya que visto desde otra perspectiva por otro cuerpo internacional, la OEPS, la Organización Panamericana de la Salud, en base a un estudio tomando en cuenta 100.000 nacidos vivos, pudo descubrir que 225 mujeres de estos 100.000 nacidos vivos fallecían en estos registros, en la gestación, en el parto o 45 días después. No quedándose atrás, el Ministerio de Salud de Bolivia, en base a su propia investigación sobre mortalidad materna que se realizó en el año 2011, toma en cuenta el mismo porcentaje de 100.000 nacidos vivos, pero en ese caso la diferencia fue que aquí hubo solamente 160 muertes de mujeres, pero tomando en cuenta que en ese mismo año no hubo 100.000 nacidos vivos, sino que se triplicó y que hubo 300.000 nacidos vivos. En tanto, la pasada cifra incrementó a 538 muertes de mujeres en el año 2011. Es así que la mortalidad materna está muy presente, está actual, no solamente desde la actualidad, sino que hubo ya anteriormente, y pues el porcentaje es muy elevado, tomando en cuenta la hemorragia, que es la principal causa de mortalidad materna, tomando en cuenta la hipertensión, que tiene otra cantidad de porcentaje, y en tercer lugar que está el aborto que en base a cifras oficiales se da, tomando en cuenta esos 538 muertes de mujeres, da únicamente al porcentaje de 80 muertes, lo que equivaldría al 13%, dando por otro contraste lo que es
lo que es las hemorragias, que tienen una cifra de 270 muertes de mujeres, la hipertensión, que ocupa el segundo lugar con el 19%, lo que equivaldría al 90 mujeres que han sido víctimas de esto. Es así que el aborto, tomando en cuenta desde el año 2009, 2010, 2011, donde se realizó esta investigación, 2012, y a partir de ese año, en base a cifras no oficiales, ya que se toma en cuenta que el aborto no está permitido, por lo tanto es muy difícil tomar cifras oficiales y directamente concretas. Pero la cifra nunca sube más del 15%, oscila entre el 9, 12, 13 hasta 14% es lo máximo que se puede dar. Haciendo y tomando en cuenta la causa directa de mortalidad materna, es que la hemorragia y la hipertensión son las dos causas principales, donde hay una gran diferencia con respecto al aborto, si está en tercer lugar, pero tercer lugar que oscila entre una diferencia muy considerable, ya que se toma casi el 40% de diferencia entre el tercer lugar y el primero, que es la hemorragia. Entonces, haciendo también un cálculo del porcentaje, tomando en cuenta los 538 muertes de mujeres, sobre los 300.000, sobre los 100.000 nacidos vivos que se dieron en el año 2011, es que la mortalidad materna ocupa entre 0, entre el 5%, dentro de lo cual el aborto ocuparía el 0,1%, lo cual es una cifra muy baja y no es considerable y no es óptimo tomarlo en cuenta como una causa de mortalidad materna. Si bien está presente el aborto, pero como punto y para legalizarlo, alegando de que es un problema de salud pública como también de mortalidad materna, es que no estaría dentro de los preceptos y requisitos que se establecería para llegar a legalizarlo. Causas y consecuencias del aborto. Causas y consecuencias del aborto. Un aborto puede llegar a darse por diferentes factores, ya sean económicos, sociales, problemas sexuales y otros que pueden llegar a provocar la expulsión del feto, ¿no? Veamos algunas de las causas que en este caso que en el aborto provocado o inducido se da por diferentes motivos, ya sean bajas condiciones socioeconómicas, en este caso por no tener un trabajo estable, muchos gastos, demasiados hijos, muchas veces también la presión de la familia, miedo a la expectativa social, el qué dirán, problemas de salud, ya podría ser diabetes, podría ser también falta de educación sexual y también mal uso de los anticonceptivos, y también un factor muy importante que sería que la violación o incesto, que hasta en nuestra legislación por este motivo se permite lo que sería realizarse un aborto. Ahora, del aborto espontáneo, bueno, este tipo de aborto no es causado digamos, por el diario vivir de la embarazada, ya sea por hacer un poco de ejercicio, por ir a trabajar o salir a caminar o cualquier cosa que haga en este caso de su vida diaria, sino que hemos visto algunos otros factores que llevan a que este tipo de aborto sea, por ejemplo, cuando una mujer fuma, cuando una mujer consume bebidas alcohólicas, y también cuando una persona haya tenido más de 2 abortos seguidos, es posible que tenga un tercero. Y también podría ser este tema de la edad, porque una mujer más de los 35 o 40 años ya no puede tener un embarazo normal y es posible que tenga un aborto. Y también hemos visto algunos que el aborto
que se da después de los 3 meses, ya eso sería por anomalías del útero y también por tener algunas enfermedades, por ejemplo el síndrome del ovario poliquístico y otras enfermedades, ¿no?, que pueden derivar en la expulsión del feto. Ahora, en el tema de las consecuencias, hemos visto que hay consecuencias físicas, consecuencias psicológicas y consecuencias sociales. En el tema de consecuencias físicas, hemos visto que a muchas mujeres le da este tema del cáncer, ya sea el cáncer de mama, el cáncer de los ovarios, el cáncer cervical, otras enfermedades también, complicaciones, desgarros cervicales, perforaciones de útero y además otras, por ejemplo, pueden llegar a una esterilidad, a un aborto espontáneo, el nacimiento de niños muertos, una hemorragia y pérdida de peso y esos muchos otros problemas físicos que se pueden llegar a dar con al hacerse, digamos, un aborto. Las consecuencias psicológicas. Las consecuencias psicológicas se dan en la mayoría de los abortos, ya sean voluntarios o hayan sido involuntarios, ¿no? En este caso, la mujer que haya practicado un aborto va a sufrir de cuadros, por ejemplo, como de insomnio, pesadillas, nerviosismo, culpabilidad, una sensación de pérdida, también va a sentir una sensación de luto, un pesar, un remordimiento, incluso podría llegar a tener ira y también confusión, y también podría llegar a la desesperación, otros cuadros como la ansiedad y muchos así, que son problemas que realmente pueden llegar a tener grandes consecuencias en una mujer, ¿no? Las consecuencias sociales, en este caso, pueden llegar a la disminución en la capacidad del trabajo, la pérdida de interés por el sexo, pueden llegar hasta, digamos, las peleas en el hogar, con la pareja, abusar de los niños o por el contrario, no tenerlos un afecto grande, y también hasta pueden llegar a tener un sentimiento de deshumanización, así que sentirse aisladas en este caso, y presentar también problemas de comunicación con todo lo que sería su círculo más cercano. Financiamiento del Estado al aborto. Continuando con la disertación, procederé a explicar el financiamiento del Estado al aborto. El embarazo no deseado y aborto han preocupado a oficiales gubernamentales y de salud, principalmente por el impacto de estos en las tasas de mortalidad materna, ya que en algunas mujeres recurren al aborto inducido y en algunas ocasiones no están en buenas condiciones por su prohibición legal. En Bolivia, 1 de cada 3 mujeres interrumpen por lo menos un embarazo en la vida. Actualmente en Bolivia se permite la interrupción del embarazo en las siguientes situaciones: a consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estrupo o incesto, cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o salud de la madre, si este peligro no podía ser evitado por otros medios. Los practicados antes de las 8 semanas de embarazo, si hayan sido decididos por mujeres que sean estudiantes o que tengan niños, adultos mayores o discapacitados a su cargo. Al tratarse de una actividad estatal, se necesitan los recursos públicos para aprobar el aborto gratuito. Ante esta situación encontramos dos posturas: los que se encuentran a favor por tratarse de un bien jurídico que vela por la salud pública, y los que no están a favor por considerar un crimen hacia una persona por nacer que cuenta con el mismo derecho de vida.
En caso de aprobarse el financiamiento de una ley reguladora del aborto legal y gratuito, tendrá que evaluar qué tipo de tributo habrá que establecer y quiénes serían los contribuyentes afectados, motivo por el cual la postura adoptada por cada persona frente al aborto no es un tema menor en esta materia. Para los que no estarían a favor, podrían válidamente no estar obligados al pago de este tributo por ser contrario a sus principios. Aquellas personas a favor tendrían que financiarla como contribuyentes autodeclarados a favor del aborto mediante el pago de un gravamen anual de carácter solidario, afectado a un fondo que cubra los gastos incluidos, reclamos económicos por daños y perjuicios o similares propios de una actividad del Estado. A su vez, sí existen personas que están a favor del aborto, pero no están en condiciones económicas de afrontarlo. Según el Servicio Departamental de Salud de La Paz, los abortos legales se pueden realizar en clínicas privadas y hospitales públicos de tercer nivel, siempre y cuando el embarazo haya sido producto de acuerdo a lo establecido en nuestro Código Penal. El aborto legal en Bolivia cuesta $500. Las clínicas privadas pueden interrumpir embarazos de acuerdo a lo que establece la sentencia constitucional 0206 del 2014. Para algunos este monto es una cifra inalcanzable, por lo que recurren a lugares menos seguros que cobran entre 500 a 1000 bolivianos dependiendo del tiempo de gestación. Un aborto que se realiza en el primer trimestre cuesta hasta $1500, pero generalmente es menos. El precio de un aborto depende del lugar donde lo realicen. Mayormente los hospitales suelen ser más caros. También depende si se tiene un seguro médico que cubra el costo en forma total o parcial. Pero la mayoría de planes de seguro no cubren abortos. El precio también varía dependiendo de cuán avanzado esté el embarazo. Si se realiza el aborto en el segundo trimestre suele ser más costoso. En cuanto a los servicios de salud, no se cuenta con la infraestructura, insumos ni competencias técnicas necesarias para atender las emergencias obstétricas y neonatales. El acceso a servicios para control prenatal y parto para mujeres del área rural sigue siendo bajo. Es importante la necesidad de mejorar la calidad de los servicios de salud, fortaleciendo la atención primaria, así como la caracterización por niveles de atención y el sistema de referencia y retorno en las redes de servicios. Las principales complicaciones de un aborto son hemorragia grave, lesiones en vagina y útero, presión arterial alta. También pueden darse consecuencias a largo plazo que afecten embarazos futuros, entre ellas la infertilidad, además de los traumas psicológicos o depresión que pueda sufrir la madre. Una consecuencia alarmante también es el cáncer. En comparación con el aborto, los gastos del cáncer son mayores, donde el país no se encuentra preparado y no cuenta con los recursos e instrumentos necesarios para combatirlo, por lo que debería ser una prioridad para el Estado. Tipificación del aborto en la legislación boliviana. Continuando con la explicación, les hablaré del capítulo número 7, que contiene la tipificación del aborto en el Código Penal. El artículo 263, que es el aborto que pune la muerte del feto o su interrupción prematura, tiene 3 elementos. Uno, que es la existencia de la mujer embarazada, sin importar el medio por el cual se produzca. No es una acción abortiva el evitar la fecundación. Por ejemplo, si una mujer toma la pastilla del día siguiente para evitar un posible embarazo, esta es una acción atípica. 2, que el feto se encuentre con vida cuando se despliega la acción por parte del agente. Y 3, que la muerte del feto sea debida a esta acción, ya que se pune el hecho de que se provoca la muerte del feto. El bien jurídico protegido. En este delito se protege la vida del nasciturus y la vida humana en formación. Lo que tutela el derecho penal es la esperanza del feto a una vida, que se irá a convertir en vida con el nacimiento. Objeto material. La acción típica solo puede darse con la existencia de una mujer embarazada. En este sentido, el objeto material es el feto vivo, y sin ese no se puede producir un aborto. El sujeto activo es el autor del delito. Es cualquier persona que realice la práctica del aborto, con el consentimiento o no de la embarazada.
En el caso de la mujer, al ser quien es la portadora del bien jurídico protegido, hace distinguirse de otro interviniente, ya que su consentimiento afecta de un modo especial y atenuante la interrupción del embarazo. El sujeto pasivo es la víctima, a la persona a quien sus bienes o derechos se ha padecido de lesión, penado por ley. En este caso es el nasciturus. La sanción. En el aborto no consentido, la sanción es de 2 a 6 años para la persona que practica el aborto, o si la mujer fuese menor de 16 años, o si existiese intimidación, violencia para provocar el aborto, o cuando se encuentre en esta en inconsciencia. La pena es de 2 a 6 años, que se divide entre la mujer que dio el consentimiento y la persona que practica el aborto. Por último, en este artículo, no es punible la tentativa de la mujer, porque el delito del aborto es un delito de lesión y de resultado. Y el elemento subjetivo, el aborto se consuma con la muerte del feto, por lo cual existe dolo, pues si no se consigue el resultado sería una tentativa, que no es punible. Es un delito de lesión que exige un resultado para su consumación. El artículo 264, que es el aborto seguido de lesión o muerte, es un agravante del anterior artículo. Dependerá del daño que se cause, ya sea una lesión o la muerte, con el consentimiento de la mujer para aplicar una sanción que oscila de 1 a 9 años. La agravante se da en los casos que se ha consumado la muerte del feto. De no existir este hecho, y si la muerte de la mujer se sanciona, será como homicidio. En el aborto consentido por la mujer da lugar a una lesión, se aplicará la sanción de lesiones graves, y en caso de muerte se agravará la pena en una mitad. Cuando sea sin consentimiento de la mujer, en caso de lesión la pena es de 1 a 7 años y en caso de muerte de 2 a 9 años. El artículo 265, el aborto honoris causa, es un atenuante por causa de honor, pudor y recato de la mujer. Es un delito doloso que causa la muerte del feto con la finalidad de salvar su honra, que se vería afectada ante la sociedad por tener relaciones inmorales, siendo requisito que la mujer sea considerada honestamente sexual. Artículo 266. Aborto impune. Como solución al conflicto de intereses entre la vida dependiente y bienes jurídicos de la mujer, Bolivia adopta el sistema de las indicaciones, donde permite el aborto se realice en casos específicos y con condiciones. Estos casos son el aborto ético, también llamado humanitario, es cuando el embarazo es producto de una violación, incesto o estupro. Esto es esencialmente protegiendo el derecho a la libertad sexual de la mujer. Otro es el aborto terapéutico. En nuestro Código Penal, esta es un eximente, donde expresa taxativamente evitar un peligro para la salud o para la vida de la mujer, y si este peligro no podía ser evitado por otro medio, haciendo referencia a la salud tanto corporal como psíquica, pero el aborto debe ser tomado en cuenta como última ratio. Esta decisión será tomada por el doctor, y en caso que se demuestre que había otra posibilidad médico-tecnológico, el aborto será punible. Requisitos formales del aborto impune. El artículo 266 establece los siguientes requisitos, además de los ya mencionados. 1. Que el aborto impune debe ser realizado por un médico profesional. 2. El consentimiento de la mujer sin vicios de error. Y 3. La autorización judicial. Este requisito hace inaccesible este procedimiento, ya que se necesita que el juez dictamine si hubo o no violación. Y acá, a causa de la carga procesal que existe, hace que transcurra el tiempo, haciendo que el embarazo avance, llegando a una etapa donde es imposible un aborto. Este último requisito fue eliminado por la sentencia constitucional número 206/2014 del 5 de febrero de 2014. Artículo 267. El aborto forzado. Este tipo contiene específicamente los tipos de violencia que producen un aborto. Según la Ley 348, que es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, define la violencia física como toda acción que ocasione daño corporal, interno, externo, temporal
o permanente, empleado por la fuerza o no, armas u otro medio. A la violencia psicológica como el conjunto de acciones que desvalorizan, intimidan y controlan el comportamiento de la mujer, con intención de disminuir su autoestima, causando depresión hasta llegar a veces al suicidio. La violencia sexual es toda conducta que pone en riesgo la autodeterminación sexual, que amenace y vulnere el derecho de ejercicio sexual de una vida sexual libre, plena, segura y efectiva. Por tanto, podemos interpretar tres requisitos del artículo 267 bis. 1. El empleo de la fuerza física, psicológica y sexual. 2. Que la fuerza empleada sea en contra de la mujer y no así contra el feto. Y 3. Que esta fuerza sea idónea para provocar el aborto. El artículo 268, que nos habla del aborto culposo, este es un delito sin dolo. Surge de la imprudencia cuando el sujeto no observa el deber de cuidado exigido, pudiendo ser provocado por consecuencias genéticas, complicaciones naturales en la mujer, también por accidentes en las actividades cotidianas o por ingerir fármacos automedicados que provocan el aborto, que no tenía intención de causarlo, por lo que se sanciona con 1 año de trabajo. El artículo 269, que es la práctica habitual del aborto, esto se refiere a las personas que practican habitualmente el aborto. Tiene una pena de 1 año a 6 años. Aquí se trata de evitar que la práctica del aborto se siga aumentando mediante el miedo, pero no se consigue buenos resultados, ya que existe un problema que es la prueba, ya que tanto la mujer como la persona que realiza el aborto mantienen el secreto. Ahora hablaremos de la sentencia constitucional 206/2014 con respecto al aborto. Esta sentencia reconoce los derechos reproductivos de la mujer víctima de delitos mencionados en el aborto impune, declarando la inconstitucionalidad de 2 frases. Una, siempre que la acción hubiese sido iniciada, y la segunda, autorización judicial. En su caso, el tribunal se funda en tratados internacionales, donde expresa que el Estado debe garantizar que las mujeres víctimas de una violencia que decidan interrumpir el embarazo tengan acceso a un servicio de aborto seguro y eliminar cualquier impedimento innecesario. Esta sentencia elimina las barreras legales para acceder a un aborto legal y seguro. Cuando el embarazo se ha producido de un delito, existe el riesgo de salud o de vida de la mujer. El tribunal elimina el requisito de una autorización judicial y en caso de aborto terapéutico solo es necesario el informe médico. La mujer víctima solo tendrá que realizar una denuncia ante la policía o fiscalía para acceder a un aborto seguro y legal, además de su consentimiento. Una copia de esta denuncia será el único requisito que el doctor debe pedirle para realizarle un aborto. Además, el Tribunal Constitucional dispone que en los casos permitidos de las actuaciones del médico no puede ni será calificada como delito, convirtiéndose esta disposición en el mayor respaldo que tienen los médicos. Un problema que genera esta nueva disposición es la falta de garantía de que efectivamente un embarazo sea producto de una violación, estupro o incesto, ya que a simple denuncia ante la policía o fiscalía es difícil probar el hecho, dejando susceptibles de que este supuesto sea una denuncia falsa. Pero cabe recalcar que toda denuncia falsa es un delito que está penado por el Código Penal. Conclusiones. Después del trabajo de investigación realizado, hemos llegado a las siguientes conclusiones. El aborto es un problema de salud pública, pero no es el principal, ya que tiene un bajo porcentaje con relación a otras enfermedades que tienen mayor índice de mortalidad. Continuando, también llegamos a la conclusión de que Bolivia tiene un alto número de abortos provocados a falta de información de métodos anticonceptivos y las consecuencias que puede traer un aborto. Y como siguiente conclusión, tomando en cuenta los 100.000 nacidos vivos y las 538 muertes en mujeres en etapa de gestación, es que se llega a la conclusión del 0,5% de mortalidad dentro de lo que es
estos 100.000 casos de nacidos vivos, y aún así, mismo computando lo que es los 80 casos de aborto, dentro de estas 538 muertes de mujeres en etapa de gestación, vendría a ser lo que es el 0,1% de lo que es todo ese 100%, lo que da referencia a que el aborto se presenta en una cifra muy pequeña, lo cual nos lleva a entender de que no es un problema de mortalidad materna como se la hace ver, y suficientemente fundamentada como para legalizar el aborto. Una mujer, al realizarse un aborto, está poniendo en riesgo su propia vida, trayendo para sí muchas enfermedades físicas, trastornos psicológicos y otras consecuencias sociales a raíz de la práctica de esto. Tomando en cuenta que para realizarse un aborto oscila en un precio entre 500 a 1000 dólares por mujer y considerando el elevado índice de las mujeres que se realizan un aborto, el Estado no podría ni debería cubrir los gastos de este, ya que es un país en desarrollo en donde existen otras falencias o enfermedades que deberían ser financiadas con preferencia. Como otra conclusión, también tenemos que la interrupción del embarazo es legal previa denuncia a la policía o fiscalía, cuando sea el resultado de una violación, estupro o incesto. También en el caso que la vida o salud de la mujer embarazada esté en peligro. También cuando el feto tenga algunas malformaciones psíquicas o físicas a causa especialmente del incesto. En otros casos de que no tenga alguna justificación de ley, el aborto es un delito penalizado en Bolivia. Recomendaciones. Como recomendación, podemos decir que es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces usados tanto como el hombre y la mujer en el acto sexual. Debido al alto número de abortos, se debería de realizar campañas de información de métodos anticonceptivos y de las complicaciones y riesgos que una mujer puede correr a través de un aborto y así poder evitar este tipo de prácticas. Y como siguiente recomendación, es optable que las autoridades pertinentes en el tema de educación sexual den un mejor conocimiento, una mejor guía sobre los diferentes métodos anticonceptivos, para así evitar lo que es embarazos no deseados y consecuentemente el aborto, y de esa forma ir reduciendo los casos de los mismos. El Estado debe concientizar, masificar y apoyar las campañas sobre los métodos anticonceptivos gratuitos para que las personas que no lo tienen puedan tener la posibilidad de adquirir uno, y de esta manera podamos evitar los embarazos no deseados, y que este apoyo y estas campañas no solo lleguen al área urbana, sino también que lleguen al área rural. Se recomienda al órgano legislativo no considerar la legalización del aborto como un tema prioritario, porque su financiamiento sería muy elevado y en nuestro país existe un sistema de salud decadente donde debe privilegiarse la inversión a mejorar la infraestructura de hospitales o a mejorar la calidad de atención a enfermedades que realmente tienen costos elevados y no cuentan con el apoyo debido. Gracias por su atención.